Amén. Y seguimos con nuestra serie de fruto del Espíritu Santo. Y hoy vamos a estar hablando de este aspecto del fruto, ¿verdad? Paciencia. No voy a pedir que levanten las manos los que les falta paciencia para que para no exponer a ninguno aquí. Pero me atrevería a decir que de los 9 aspectos del fruto del Espíritu quizás es el más complicado, ¿sí? Porque hasta ahora hemos visto amor y decimos, bueno, Dios me ayuda, ahí vamos, ¿verdad? Amamos un poquito, amamos de verdad, ¿verdad? Como que, bueno, creemos que es posible, ¿verdad? Creemos, bueno, si Dios me ama y Dios me ha amado, posiblemente Dios ha derramado su corazón en mi corazón, puedo amar, ¿verdad? Hablamos de gozo y de esa perspectiva que podemos tener en los momentos difíciles y decimos, oye, puede ser, ¿verdad? Ahora, hablamos de paz y el Señor nos daba palabras muy importantes de cómo podemos vivir en paz aún en medio de las tormentas, de las circunstancias. Pero cuando hablamos de paciencia, ahí nos toca respirar profundo a varios, ¿verdad? Como paciencia, Señor, paciencia, ¿sí? Todos tenemos momentos, circunstancias, episodios en los que nos cuesta tener paciencia, en los que nos cuesta esperar, en los que nos cuesta de verdad manifestar esto, ¿no? Y quiero que leamos rápidamente Gálatas 5, 22 al 23, que es el texto central de toda esta serie. Dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, esto ya lo hemos dicho, pero necesito recalcarlo cada vez. Cuando recibimos a Jesucristo como el Señor de nuestra vida, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. ¿Ok? El Espíritu Santo viene a habitar en nosotros. Nacemos de nuevo por el Espíritu y el Espíritu viene a producir este fruto que no es otra cosa que el carácter de Cristo en nosotros. Que no es otra cosa que Él empieza un proceso de santificación, un proceso de transformación en nuestra vida. ¿Sí? Cuando recibimos realmente, reconocemos que Cristo es el Señor y Salvador de nuestra vida. Eso quiere decir que es la obra de Cristo y el trabajo del Espíritu Santo en nosotros lo que produce este carácter, lo que produce este fruto. No es nuestro esfuerzo. No quiere decir, lo dije en la primera prédica, que no tengamos que esforzarnos, pero nuestro esfuerzo no produce el fruto. ¿Sí? No, tenemos que hacer algo como el agricultor, ¿verdad? Tiene que preparar la tierra, tiene que sembrar, tiene que hacer ciertas cosas, pero él no produce el fruto. El fruto viene de Dios y en nuestro carácter de la obra del Espíritu Santo. Y no sé si lo he dicho en las enseñanzas anteriores, pero esta semana coloqué esto en mis notas. Dios nunca planeó que tú y yo viviéramos la vida cristiana en nuestras fuerzas. Nunca fue el plan de Dios. De hecho, cuando lees todo lo que escribió Pablo y la gente que estaba empeñada en aferrarse a la ley, aferrarse a la obediencia, a ciertos mandatos, Pablo decía, no es así. La ley demostró que es imposible que el hombre se vuelva acepto delante de Dios por sus propias fuerzas. Y la vida cristiana nunca fue planeada por Dios para que la vivas en tus fuerzas. Siempre fue planeada para que la vivas dependiendo de la obra del Espíritu Santo en tu vida, dependiendo de la presencia de Dios en tu vida. El Espíritu Santo no solo produce este fruto, sino que nos faculta, nos da poder para que podamos vivirlo. Evidentemente, a lo mejor cuando hablamos de paciencia decimos, esto es difícil, pero quiero que sepas en esta introducción que el Espíritu Santo te faculta para que sea posible en tu vida. Porque no es un tema de tus fuerzas. Entonces, yo he sido impaciente toda mi vida. Bueno, el Espíritu Santo te faculta para que comiences a vivir la paciencia de Dios. Para que el fruto de la paciencia se empiece a evidenciar en tu vida. Y de esto vamos a estar hablando. La palabra paciencia en el diccionario se dice que es capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. O es la facultad de esperar algo cuando se desea mucho. Esto es lo que dice el diccionario normal, pero quiero
quiero llevarte a pensar un poco más en lo que en la Biblia se determina como paciencia. ¿De qué paciencia habla Dios? Porque no está hablando solo de la paciencia que tenemos que tener en el tráfico, en la cola de algo, o con los hijos, o con la esposa, o con el esposo, sino que va mucho más allá. Y quiero que leamos juntos el Salmo 37, versículo 7, que dice: quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Y este es uno de los textos, que se lo he compartido a algunos de los chicos, ¿verdad? Cuando me preguntan, ¿pero qué hago con la situación del país, con la situación en mi casa, con la situación aquí? La Biblia dice: quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. La paciencia de la que habla la Biblia en medio de las circunstancias, aún con las otras personas, no tiene que ver solamente con aguante, no tiene que ver solo con no explotar, tiene que ver con esperar, va a sonar redundante, pero no es, esperar con esperanza. Esperar con esperanza a que Dios actúe. Yo espero, o sea, no exploto, no voy a esperar que Dios, voy a tener fe de que Dios va a hacer una obra en mí, va a hacer una obra en mi circunstancia y va a hacer una obra en los demás, porque Dios siempre está obrando. La paciencia tiene que ver con esperar, sí, pero no es una paciencia pasiva, no es solamente y aguantar como los golpes como vienen, no. Es una paciencia activa, es una paciencia, es una espera con fe que me lleva a perseverar, que me lleva a soportar con esperanza en el corazón de que Dios va a hacer algo en mi vida, de que Dios está trabajando en mi vida y de que Dios está trabajando también en la vida de los demás. Hebreos 12, del 1 al 2 dice: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos ¿con qué? Con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces, la Biblia dice que la paciencia, familia, por eso el Espíritu Santo quiere producir esto en nosotros. La paciencia es un elemento fundamental para poder permanecer en la vida cristiana. Pero no es la que podemos desarrollar nosotros, sino la que el Espíritu Santo comienza a producir. Porque la Biblia dice, no solo en esto, sino en muchos lugares, dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos. No es una carrera de velocidad, no es quien llega primero, no es si voy más rápido que los demás. No, necesito tener paciencia en esta carrera, pero otra vez, con mis ojos puestos en Jesús, con esperanza en el corazón de que Dios va a hacer algo. Y vamos a ver 3 puntos hoy que son muy importantes en este tema. Número 1, yo creo que todos lo sabemos, pero necesitamos recordarlo: nuestro Dios es paciente. Nuestro Dios es paciente con toda la humanidad. Nuestro Dios es paciente con nosotros. Dios es paciente contigo. Mira, tú vas a encontrar, si lees un poco la Biblia, vas a encontrar cosas como, no sé, como Nadab y Abiú ofreciendo fuego extraño, y de una vez Dios los consumió. Los hijos de Coré murmurando contra Moisés, se abrió la tierra, se los tragó. Ananías y Zafira vienen y le mienten a los apóstoles, y si Dios nos pagara como nuestros pecados merecen, ninguno de nosotros, empezando por el pastor, estaría aquí. Dios es paciente con nosotros. Y quiero leerte algunos textos. Romanos 2:4 dice: ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Dios muestra su amor para nosotros. Dios ha mostrado por medio de Cristo su bondad para nosotros, pero también ha mostrado que es un Dios
paciente. Salmo 103, verso 10 al 11 dice, no nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras iniquidades. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Dios, y gloria a Dios por eso, porque estaríamos en problemas. Ya le voy a leer algunos textos que no están en la presentación, pero que esta mañana anoté en mis notas porque Dios los puso en mi corazón. Dios, si Dios nos pagara como nuestras maldades merecen, cada vez que nos equivocamos, cada vez que pecamos, ninguno de nosotros estaría aquí. Dios día a día, por eso dice que se renueva su misericordia para nosotros cada mañana. Dios día a día muestra misericordia, muestra amor y muestra paciencia. Y esto es muy importante porque algunos de nosotros tuvimos padres impacientes y llegamos a pensar que Dios es igual, que Dios ya se cansó, que yo estoy otra vez con lo mismo y que Dios ya está fastidiado o obstinado o desilusionado de mí. Pero nuestro Dios es un Dios paciente, un Dios justo, pero es un Dios paciente, es un Dios que espera, es un Dios que no nos paga como nuestros pecados merece, que espera, que nos está llamando constantemente al arrepentimiento, que nos está llamando constantemente a estar delante de Él, a ofrecer nuestras vidas delante de Él. Romanos 3, 25 y 26 dice, Dios lo ofreció a Cristo como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. Estamos hablando de la obra de Cristo. Así demostró Dios su justicia, porque Él es un Dios justo. Y alguien debía pagar por los pecados. La paga del pecado era la muerte y alguien tenía que pagar. Y solo era posible si un justo moría por los injustos. Solo era posible a través de eso. Entonces dice, así demostró su justicia, porque a causa de su paciencia había pasado por alto los pecados pasados. Esto es lo que hemos vivido y perdemos de vista. Perdemos de vista no solo que Dios es un Dios justo, sino que Dios está, por ahí hay una frase que se volvió como famosa en el mundo cristiano, ¿verdad? Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Pero quiero decirles que, primero, la Biblia no dice eso, ¿sí? Y segundo, no está más lejos de la realidad. Dios también aborrece al pecador a menos que se arrepiente. Ya se los voy a leer. No están los textos ahí, pero usted toma nota de lo que le voy a decir. O sea, Dios está en contra del impío. Y éramos considerados, usted y yo, hasta que Dios se nos reveló y aceptamos, enemigos de Dios. Pero Dios ha sido paciente. Porque miren lo que la Biblia dice. Les voy a leer algunos textos que anoté esta mañana. Nahum capítulo 1, versículo 2. Sí, Nahum es un libro de la Biblia. Sí existe. Está ahí en su Biblia, lo que pasa es que a lo mejor no lo ha leído todavía. Nahum capítulo 1 dice, el Señor es un Dios celoso y vengador, Señor de la venganza, Señor de la ira. El Señor se venga de sus adversarios y es implacable con sus enemigos. Y usted y yo éramos enemigos de Dios. Usted y yo éramos, mire, Salmo 7, versículo 11 al 13, dice, Dios es juez justo y Dios está airado, diga conmigo, airado, contra el impío todos los días. Y en ese grupo estábamos usted y yo, pero se nos olvida. Solo hablamos del amor de Dios, no, pero Dios está airado contra el impío todos los días. Dios está airado y es enemigo de todo el que hace lo malo todos los días. Pero en su paciencia está constantemente llamando y permitiendo, ya les voy a leer un texto muy importante, que la gente se arrepienta, porque cuando Él aparezca con su espada de juicio, atravesará a todos los enemigos. Y los enemigos de Él no son el diablo y los demonios. Todo el que vive en impiedad y en pecado. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Pareciera que no estuviéramos hablando de nuestro Dios, pero es el mismo Dios. Pero quiero traerte este entendimiento. Ha sido paciente contigo.
Porque Él debería haber actuado conmigo y contigo de esta manera hace rato. Pero Él ha sido paciente. Él ha sido paciente y gloria a Dios, nos arrepentimos y gloria a Dios se nos reveló. Y hoy contamos con la sangre del Cordero en nuestra vida que nos ha limpiado de todo pecado. Y tenemos la posibilidad de cada vez que pecamos, arrepentirnos, confesar nuestro pecado y ser lavados cada vez que el Señor muestra su amor y su paciencia con nosotros. No voy a seguir, tengo varios, hay muchos textos, anoté varios, pero hay muchos textos que dicen esto. Dios está irado contra el impío todos los días. Dios en su paciencia y en su amor está llamando a todos al arrepentimiento. Mira cómo Pedro lo dice, que es demasiado hermoso. Pedro dice en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 8 al 10, dice, pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa. El Señor no tarda en cumplir su promesa. Dice, según entienden algunos la tardanza, es decir, algunos en ese momento dicen, oye, pero el Señor se está como tardando. Él explica, más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos, eso es lo que Dios quiere. Miren, sigue diciendo, pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Miren, que quizás es la idea que podemos tener quizás algunos. Dios está como demorando mucho porque desde el 2000 está viniendo. ¿Sí? La gente decía, en el 2000 viene Cristo. Bueno, ya no, en el 2002, no, en el 2012. ¿Se acuerdan cuando salió la película en el 2012? En el 2012. Entonces, algunos podemos llegar, oye, se está como tardando, ¿no? Pero Pedro dice, Dios no se está tardando, sino que Él es paciente con ustedes. Él les está dando la oportunidad a ustedes y a mucha gente allá afuera de que se arrepientan, porque cuando Él venga, perecerán todos los que no se han arrepentido, perecerán todos los que no han creído en Jesucristo como Señor y Salvador, morirán y tendrán separación eterna de Dios, los que no han confesado que Cristo es el Señor y Salvador de sus vidas. Y Pedro dice, Él no está demorando, Él está siendo paciente. Y Él quiere que la mayoría de la gente posible se arrepienta. Y esto solo muestra la paciencia que nuestro Dios ha tenido con nosotros y está teniendo quizás con algunos de nuestros familiares. Quizás con algunos, porque a lo mejor decimos, sí, Cristo, ven ya. Y mi hermano no es creyente. Y no lo tengo en la mente. Es como, no, espérate un poquito. Déjame hablarle. Déjame predicarle. Porque si vienes ahora, se pierde para siempre. Y esto es lo que Pedro estaba tratando de traer a la iglesia. No, Dios por su paciencia con ustedes no ha venido. Porque Él no quiere que nadie perezca, quiere que todos se arrepientan. Y está dando oportunidades constantemente para que eso suceda dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Porque dentro de la iglesia también tenemos que arrepentirnos. El arrepentimiento no es un acto de un día. Estamos llamados a una vida de arrepentimiento hasta que alcancemos la perfección, el día de Cristo Jesús. Punto número 2. La Biblia y Dios entonces nos llama también a nosotros a la paciencia. ¿Sí? Ya vimos, es fruto del Espíritu, es decir, necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida que nos faculta para lograrlo, pero también necesitamos entender que es un llamado de Dios. No podemos solamente decir, bueno, Señor, produce paciencia. Ahí a tu ritmo, como tú quieras. No. Yo tengo que tomar decisiones. Yo tengo que tomar acciones. Yo tengo que tener conciencia de que Dios me llama a ser paciente. De que Dios me llama a poner de mi parte para que eso también pueda ocurrir. Proverbios 14:29 dice, el que es paciente muestra gran inteligencia. Otras versiones, y se apega más a la original, dice, el que es paciente tiene discernimiento. El que es agresivo muestra mucha insensatez.
La Biblia dice, el que es paciente está mostrando que tiene discernimiento, inteligencia. Y aquí en la Biblia, voy a solo mencionarles dos textos, pero hay varios. Efesios 4, del 2 al 3 dice, sean siempre humildes y amables. ¿Cómo dice? Pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Aquí no está hablando aquí no está hablando de la paciencia de esperar en la cola y no. Está hablando de la paciencia que tenemos, que estamos llamados a tener con los demás, a ser tolerantes con las faltas, porque hace las cosas diferente, porque las hace más lento que yo, o porque las hace más rápido que yo, o porque las hace distinto. Dice, sean tolerantes, sean pacientes unos con otros. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Necesitamos entender que Dios nos llama a tomar acción. Es algo que no podemos producir nosotros, pero cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida, tenemos que tomar algunas acciones y entender, estoy llamado a ser paciente y tolerante con los demás. No es si se me da, necesito la ayuda de Dios y orar por eso, necesito que eso se produzca en mí, pero necesito también tener la responsabilidad de mi parte para hacerlo. Proverbios 16:32, más vale ser paciente que valiente. Qué tremendo. Es mejor, en el mundo el mundo lo dice al revés, ¿verdad? En el mundo los que más brillan, ¿verdad? La ley del más fuerte, ¿verdad? El más valiente, esos son los que van a alcanzar, pero Dios dice, no, mejor es la paciencia que la valentía. Tiene más mérito delante de Dios, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Colosenses 3, versículos 12 al 14 dice, por lo tanto, otro llamado de Dios, como pueblo escogido de Dios, santo y amado. ¿Cuántos somos pueblo escogido de Dios, santo y amado? Si usted ha recibido a Cristo, levante su mano. Usted es pueblo escogido de Dios, santo y amado, solo porque recibiste a Cristo y reconociste que Él es tu Señor y Salvador, no por cómo te estás comportando ahora. Que algunos decimos, bueno, sí, pero tan santo ahorita no soy. Levante su mano. Si usted cree en Jesucristo, el Señor está obrando en su vida y el Señor va a apartar la maldad de su vida, el pecado de su casa, y usted está en ese proceso como todos nosotros. Pero si creíste en Jesucristo, eres parte de este pueblo. Dice la Biblia, como pueblo escogido de Dios, santo y amado, revístanse de afecto entrañable, de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Revístanse. Es decir, como cuando usted, ¿verdad?, agarra su camisa, dice negra o blanca. Vamos a poner la blanca ahí. Me la pongo. Es literalmente tomar acciones. Yo necesito entender cada día que yo tengo que revestirme de esto porque pertenezco al pueblo de Dios. Y entonces tomo la acción de decir, Señor, hoy quiero en mi vida tu bondad, la humildad, amabilidad y la paciencia. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Hasta ahí nos llega la paciencia. Hasta ahí nos llega la amabilidad. Ahí en vez de revestirnos, nos desvestimos. Ahí decimos, pero es lo que la Biblia dice. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen. ¿Sí? En el ejercicio de la paciencia necesitamos aprender a perdonar a los demás. Porque los demás van a hacer cosas que me van a herir. Y muchas veces sin intención. Muchas veces sin ninguna intención, solo que me dicen algo que toca una herida que la persona no conoce, pero que yo traigo del pasado. Y hay ese comentario que... Pero la persona no tenía ninguna intención de herirte. Pero por eso dice, tolerarnos. Tolerarnos. ¿Qué significa la palabra tolerarnos? Soportar. ¿Qué más? ¿Sí? Aceptar. Tolerar, soportar. No intentar cambiar al otro. Eso no es tolerar. No decirlo, bueno, pero no. Por eso, tolerar es, ok, yo acepto a la persona,
como es. Yo acepto que esta persona habla así y, no, y yo acepto y en la relación establecemos límites, lo hablamos cuando hablamos de amor, ¿verdad? De esta manera a mí no me gusta y conversamos y llevamos la fiesta en paz. Que se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Y aquí dice el apóstol muy importante, así como el Señor los perdonó, perdonen. Miren ustedes, escúchame iglesia, el perdón no es opcional para un hijo de Dios. No es opcional. No es bueno, pero lo voy a pensar. No tiene nada que pensar. La Biblia dice, así como el Señor te perdonó, perdona a los demás. Así como el Señor ha mostrado paciencia contigo, muestra paciencia con los... Así como el Señor ha sido tolerante contigo, porque es lo que la Biblia dice, de gracia damos lo que de gracia hemos recibido. De eso se trata la vida cristiana y la comunión unos con otros. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y como punto número 3, en estos 10 minuticos, 12 minuticos que me quedan, vamos a ver cómo se produce la paciencia, según la Biblia. Ya vimos, es parte del fruto del Espíritu, es decir, necesito haber creído en Jesucristo, necesito que el Espíritu Santo esté en mí, pero también necesito disponerme a que el Espíritu Santo haga su obra en mí, necesito relacionarme con el Espíritu Santo, tener vida con el Espíritu Santo, necesito orar, leer la Biblia, para que estas cosas empiecen a producirse en mí. Pero la Biblia dice, Romanos 5, voy a leer 2 textos en esto. Romanos 5, versículos 2 al 4, dice, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, versículo 3, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. El Espíritu Santo va a producir paciencia en tu vida y va a utilizar las circunstancias de nuestra vida para que se produzca esa paciencia. Y Pablo lo entendía muy bien. Ya vamos a leer otro texto. Pablo decía, nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos en las persecuciones, nos gloriamos cuando las cosas no están saliendo bien, cuando las cuentas no dan, cuando algo está faltando. Nos gloriamos en esto porque sabemos que estas tribulaciones Dios las usa ¿para qué? Para producir paciencia en nosotros. ¿Por qué Dios está tan interesado en producir paciencia? Porque ya lo leímos. Porque Hebreos 12:1 dice que la única manera de permanecer en la fe y correr la carrera que tenemos por delante es correr con paciencia. El Señor sabe que la paciencia es un elemento esencial para que tú y yo podamos permanecer en la vida cristiana, para que tú y yo podamos perseverar en la vida de fe, para que tú y yo no desmayemos por causa de las situaciones, de las circunstancias, de todas las injusticias que vemos. El Señor sabe que necesitamos paciencia y utiliza las tribulaciones de la vida para producir en nosotros paciencia. Y yo he escuchado este comentario, no aquí en esta iglesia, no, en otras iglesias. Yo he escuchado este comentario como, no le pidas paciencia a Dios porque te va a mandar pruebas. Como si fuese algo malo. Y Pablo dice, nos gloriamos en las tribulaciones. No sé si ven la diferencia. Nosotros, no le pidas paciencia a Dios, ¿cómo se te ocurre? Te va a mandar pruebas. Como si fuese, no, quédate tranquilito, no. Y Pablo, nos gloriamos en las tribulaciones, nos gloriamos en la prueba. El Señor está produciendo paciencia. O sea, yo quisiera ver a Pablo escribiendo esto. Pablo decía, nos gloriamos, nos alegramos en las tribulaciones porque eso está produciendo paciencia. Y la paciencia va a producir un carácter probado. Algunos tenemos carácter ahí, verán, en algunos momentos, pero un carácter firme, un carácter fiel, un carácter verdadero, un carácter cristocéntrico. La paciencia va a producir un carácter probado. Y luego la Biblia dice, y el carácter probado, esperanza.
Esperanza, esa fe en el corazón para esperar en el tiempo la obra de Dios. Santiago lo dice igual, Santiago 1, versículo 2 al 4. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, cualquiera que sea, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos y que nada les falte. Cuando la paciencia tiene su perfecto resultado en nosotros, pasamos a ser completos, perfectos delante de Dios sin que nada nos falte. Pero iglesia, y no te estoy profetizando días de mal, no te estoy profetizando días de oscuridad, no, te estoy diciendo lo que Dios hace. Dios utiliza las situaciones de nuestra vida, las pruebas de nuestra vida. No todas las pruebas vienen de Él. Algunas de las pruebas en las que estamos nos hemos metido nosotros solitos. Pero Dios utiliza esa prueba para producir paciencia en nuestra vida. Dios utiliza, por eso dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Porque Dios utiliza aún las consecuencias de nuestras malas decisiones. Dios es tan bueno haciendo su trabajo que utiliza aún eso para producir en nosotros lo que Él quiere que tengamos en nuestra vida. Así que la actitud no es, no pidas paciencia para que Dios no te mande pruebas. No, la actitud es, no, Señor, dame paciencia. Dame paciencia y dame la capacidad por tu espíritu de enfrentar cada prueba que enfrente. Y que yo pueda tener la actitud que tenía Pablo, que tenía Santiago y que tenían los apóstoles en la Biblia de alegrarse en los momentos de prueba. No, y esto no es masoquismo. No, esto no es, uy, sí, qué bueno que estoy sufriendo. No, no. Pero es que ellos tenían la perspectiva que usted y yo necesitamos. Es decir, duele, pero Dios está produciendo algo. Tenían los ojos puestos en la obra de Dios. El primer versículo que les leí, espera con paciencia lo que Dios va a hacer. Eso es esperanza. Espera con paciencia. Es decir, esto me está doliendo, esto está difícil, pero yo sé que Dios está usando esto para producir paciencia, para producir un carácter firme en mí, para producir esperanza, para producir el fruto de su espíritu, para producir el carácter de Cristo en mi vida. No está hablando la Biblia de que seamos masoquistas, ¿verdad? Y de que digamos, uy, sí, no, pero se murió tu mamá. Sí, yo sé, pero estoy alegre, estoy feliz. No, mentira, duele. No sé si me estoy explicando. Duele y hay que llorar. Y hay que hacer duelo. Es sano. Dios no está diciendo de que no lloremos o de que no, está diciendo, ok, pero en el momento de la prueba, yo sé que los de esta iglesia no tenemos prueba, pero bueno, se los dice a los de otra iglesia. En el momento de la prueba tengamos la perspectiva. Dios está haciendo algo. Dios está produciendo en mi vida algo esencial para yo poder permanecer firme en la vida cristiana. Está produciendo paciencia en mi vida. Santiago 5, versículos 7 a 8. Por tanto, hermanos, el mismo Santiago, unos capítulos después, sean pacientes ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. No hay opción. La vida va a seguir andando, el carro se va a seguir dañando, el trabajo va a seguir faltando en algunos momentos, la enfermedad va a tocar nuestra vida. O sea, ¿cuál es el tope? ¿Cuál es el fin? Hasta la venida del Señor. Sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sean también ustedes pacientes. Fortalezcan sus corazones porque la venida del Señor está cerca. Y hoy, mucho más cerca de cuando Santiago escribió esto. Se lo garantizo. Estamos mucho más cerca. Y Santiago dice, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Sí, porque ¿verdad? Uno se le daña el carro esta semana, uno lo arregla y tal, dice, ya, pasé la prueba.
Al mes siguiente se le daña otra cosa y otra vez. Bueno, y esa es la vida. No estamos exentos de eso, no estamos exentos de enfermarnos o de enfrentarlo, pero lo que sí necesitamos tener es la conciencia bíblica. Ok, esto que me está pasando, Dios lo va a usar para producir paciencia en mi vida. Dios lo va a usar para producir algo que Él quiera hacer en mi vida. Y quiero terminar con este texto, Romanos 12:12. Para que oremos con esto. Dice, alégrense en la esperanza. ¿Cuál esperanza? La esperanza que tenemos en Cristo. La esperanza, familia, de que si tú recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador, eres salvo para siempre. De que nada va a robar la salvación que el Señor te ha dado como regalo por fe. Que no estaba sujeto a tus obras y por lo tanto no es algo que pierdes por tus obras. Dios te regaló la salvación en el momento en que creíste. La esperanza de que eres salvo. La esperanza de que el Señor está contigo, aunque no lo puedes ver. ¿Cuántos pueden ver al Señor al lado caminando con usted? Ninguno de nosotros lo ve, pero hay una esperanza. El Señor ha prometido su presencia y su espíritu en mi vida. Y en cada momento yo estoy acompañado por el Señor. ¿Cuál esperanza? De que el Señor ha preparado moradas eternas para cada uno de nosotros. De que reinaremos sobre la tierra con Él por la promesa que Él nos hizo por medio de la cruz, por haber creído, por haber tenido fe en el Hijo del Hombre. Dice, alégrense en la esperanza. Si la entendemos, nos alegramos. Alégrense en la esperanza. Sigue diciendo, muestren paciencia en el sufrimiento. Muestren paciencia en el sufrimiento. Pero me gusta cómo termina el versículo. Perseveren en la oración. Porque no vamos a poder a menos que la oración forme parte de la ecuación de nuestra vida. No vamos a poder ser pacientes a menos que la oración forme parte esencial de nuestra vida. Si no perseveramos en la oración, familia, no vamos a lograr ser pacientes en el sufrimiento, no vamos a lograr mostrar paciencia en los momentos de prueba. Por eso me gusta tanto este versículo, porque nombra las tres cosas en una línea. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. Porque esto no es en nuestras fuerzas. Esto es por la obra de Dios y por su Espíritu. Pero necesitamos perseverar en la oración para que el Señor labre nuestro corazón, para que este fruto empiece a florecer. Quiero invitarte a inclinar tu rostro ahí donde estás. Si quieres ponerte de pie, puedes ponerte de pie. También puedes quedarte sentado. Con este versículo de Romanos 12:12, piensa en esa esperanza que el Señor da, esa esperanza tan grande que hay en tu vida, que el Señor te ha regalado. Y pídele, Dios, enséñame a alegrarme en esta esperanza. Señor, yo clamo para que nos hagas conscientes de la bondad que hemos recibido de ti, de la paciencia que hemos recibido de ti, Señor. De que no hemos sido consumidos solo porque tú has sido misericordioso y paciente. Si estamos de pie hoy, es porque tú has tenido misericordia y has sido paciente con nosotros.